En el venerado día de Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, una fecha marcada por la divina santidad en el judaísmo, la tranquilidad fue destrozada por las garras del engaño. Después de tejer una red de cortesías diplomáticas, Egipto desplegó su estrategia encubierta, lanzando un colosal ataque sorpresa contra un Israel completamente desprevenido. Sus celebraciones se transformaron abruptamente en una frenética lucha por la supervivencia. Una oscura y ominosa nube de más de 200 aviones egipcios oscureció los cielos israelíes, anunciando la tormenta por venir. La desprevenida base de la Fuerza Aérea de Israel en Ofir, en Sharm el-Sheikh, se encontró como blanco de una formación letal enemiga, 20 MiG-17 y 8 MiG-21, deslizándose sobre el horizonte con un único y despiadado objetivo: erradicar el bastión militar. Israel, lidiando con el repentino emboscada e ignorante de la abrumadora superioridad numérica del enemigo, retalió de la única manera posible. Movilizaron rápidamente dos aviones de combate F-4 Phantom II, desafiando a los 28 amenazantes MiG que se cernían sobre ellos. Cuando los defensores israelíes ascendieron, se encontraron con un espeluznante espectáculo: un mar de adversarios listos para enfrentarlos en batalla. Frente a abrumadoras probabilidades, los dos valientes pilotos, en lugar de retroceder, mostraron una determinación inquebrantable. Desprendieron audazmente sus tanques de combustible externos, enfrentándose valientemente al enjambre de aviones enemigos en un espectacular duelo aéreo. Sus acciones desinteresadas, un testimonio inmortal de valentía, grabarían para siempre sus nombres en los archivos de la guerra moderna. Intriga y traición. Era a principios de la década de 1970, la era de la Guerra Fría. El mundo estaba dividido en dos hemisferios: el este, bajo la influencia de la URSS, y el oeste, dirigido por Estados Unidos. Con su significado estratégico y ricas reservas de petróleo, el Medio Oriente se había convertido en un tablero de ajedrez en este juego global de poder. Después de la Guerra de los 6 días de 1967, Israel controlaba los altos del Golán, la península del Sinaí, la Franja de Gaza y la ribera occidental. El mundo observaba a un Israel ascendente, y muchos estados árabes, todavía tambaleándose por su derrota, buscaban una manera de restaurar su dignidad perdida. Egipto y Siria estaban a la vanguardia de estas naciones, su deseo de venganza bullía bajo la superficie, esperando el momento adecuado. Fue en el corazón de El Cairo donde comenzó el gran plan. El carismático presidente egipcio, Anwar Sadat, conocido por sus planes audaces, fue el cerebro detrás de todo. Cansado del estancamiento y alentado secretamente por los soviéticos, comenzó a planificar un ataque sorpresa a Israel. Sabía que un enfrentamiento directo era demasiado peligroso. En su lugar, imaginó una gran decepción, un plan que llevaría a la guerra de Yom Kippur. Con este fin, Sadat enmascaró astutamente sus intenciones iniciando gestos de paz con Israel mientras emprendía una enorme acumulación militar financiada por ricos estados árabes y armada por los soviéticos. Simultáneamente, expulsó a los asesores soviéticos de Egipto, logrando crear con éxito una fachada de distanciamiento de la URSS y pareciendo menos amenazador para los israelíes. Siria, bajo Hafez al-Assad, también estaba ansiosa por la retaliación. Se unieron a las fuerzas egipcias, movilizando tropas y recursos en secreto. Adoptaron un enfoque de profundidad estratégica, estableciendo líneas de defensa ficticias para engañar a la inteligencia israelí. Mientras tanto, sus verdaderas fuerzas atacantes estaban ocultas detrás de estos señuelos. A medida que los planes avanzaban, Sadat decidió que el ataque coincidiría con Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, cuando Israel estaría en su momento más vulnerable, observando un ayuno con empresas y el ejército casi paralizados. La fecha fue fijada, 6 de octubre de 1973. A pesar de la inteligencia que sugería actividad militar inusual, Israel fue engañado. La campaña de desinformación egipcia y siria, junto con un cierto nivel de sobreconfianza israelí derivada de su rápida victoria en la Guerra de los 6 días, llevó a la falta de percepción de la inminencia del ataque. Días antes del ataque planeado, Ashraf Marwan, un alto funcionario egipcio y yerno del expresidente egipcio Gamal Abdel Nasser, se convirtió en agente doble para Israel y entregó la advertencia a la inteligencia israelí.
Pero el mensaje llegó demasiado tarde y era demasiado ambiguo. El riesgo de movilización a gran escala basado en una inteligencia incierta se consideró demasiado alto, lo que llevó a la indecisión. Así, con el escenario listo, el reloj corriendo y las piezas en su lugar, se estableció el escenario para la guerra de Yom Kippur. Vuelo 114. A medida que la rueda del destino giraba, la responsabilidad por la creciente hostilidad en el Medio Oriente no recaía únicamente en los hombros de las naciones musulmanas, incluso Egipto. Israel, también, había desempeñado su papel en avivar el caldero ardiente de conflicto que pronto estallaría en la guerra de Yom Kippur. El desafortunado incidente del vuelo 114 de Libya en Arab Airlines sirvió como un acelerador clave en la creciente tensión. El 21 de febrero de 1973, un avión comercial libio sin saberlo infringió el espacio aéreo disputado sobre la península del Sinaí, un área entonces bajo control israelí después de la Guerra de los 6 días de 1967. Una devastadora combinación de falla técnica y una tormenta de arena cegadora desviaron al avión de su ruta designada. En respuesta a la infracción no identificada, la Fuerza Aérea Israelí lanzó 2 aviones F-4 Phantom. Los pilotos intentaron comunicarse con el avión comercial perdido, señalándole que aterrizara. Sin embargo, las señales parecían caer en oídos confundidos a bordo del vuelo 114, que permaneció en su trayectoria. Sin otra opción y temiendo un riesgo de seguridad, los pilotos israelíes ejecutaron sus órdenes, derribando el avión. El sombrío resultado vio la pérdida de 108 vidas inocentes, dejando solo 5 supervivientes. La indignación de la comunidad internacional se sumó al eco de la explosión. El incidente puso a Israel en el punto de mira, retratándolo como un jugador beligerante con poco respeto por el derecho internacional. La ola de condena se extendió más allá del mundo árabe, alimentando la creciente tensión en la región, preparándose para el impacto. Esta catástrofe jugó directamente en las manos del presidente egipcio Anwar Sadat. Añadió credibilidad a su narrativa de la agresión israelí y justificó la necesidad de una contramedida militar. Utilizando este incidente, Sadat obtuvo apoyo de otras naciones árabes y de la Unión Soviética para su prevista retaliación contra Israel. La angustia cruda y los gritos de venganza entre el pueblo egipcio dieron poder a Sadat para movilizar a las masas en preparación para la guerra inminente. Anticipándose a la represalia, el alto mando de la Fuerza Aérea Israelí fortificó sus defensas, manteniendo aviones de combate en alerta de reacción rápida en la base de Ofir bajo el decidido liderazgo de Jack Nebo. Este manto protector también apuntaba a neutralizar las amenazas de los MiG egipcios hacia la flotilla de la Marina de Israel en el Mar Rojo y las baterías de misiles Hawk que resguardaban los estrechos del Mar Rojo. El 6 de octubre de 1973, el sagrado día de Yom Kippur, la guerra eclipsó los cielos israelíes. La base de Ofir, que albergaba solo un par de F-4 Phantoms de la IAF y su tripulación relativamente inexperta, estaba en alerta máxima. La calma del día fue perforada por una alerta roja por la mañana, seguida por una sirena escalofriante a la 1:50 de la tarde. Cuando el controlador dudó en actuar frente a las señales de radar entrantes, el piloto Amir Naumi tomó las riendas, lanzando rápidamente sus aviones hacia los cielos hostiles. Decidí despegar y segundos después, la pista fue bombardeada. Si hubiéramos esperado más, no habríamos podido hacerlo. Había 7 formaciones de 4 MiG-17 y MiG-21. La historia de estos pilotos es un sombrío testimonio de la danza de alto riesgo de la guerra, donde el tiempo y la valentía marcan la diferencia. Choque aéreo para la historia. Los cielos rugieron a la vida cuando los MiG iniciaron su feroz asalto, bombas cayendo sobre la base aérea como granizo en una tormenta eléctrica. Sintiendo el peligro inminente, Naumi emitió una orden firme a Saki: desechar el peso adicional de sus tanques de combustible desmontables, dividirse y conquistar. Saki se dirigió al oeste mientras Naumi huía hacia el este, enfrentándose cada uno a su destino de frente. Como un ave de presa, Naumi desató la ira ardiente de un misil Sidewinder, aniquilando un MiG en una explosión que iluminó el cielo nocturno. Sin embargo, la amenaza estaba lejos de terminar. 2 MiG se lanzaron sobre la base, dejando a Naumi en su letal estela. La batería MIM-23 de la base se abstuvo de disparar, negándose a arriesgar las vidas de sus aliados en el aire. Un enemigo desesperado se precipitó hacia el mar a una velocidad desafiante de la muerte,
rebotando en la superficie del agua antes de escapar. Con reservas de combustible agotándose, Saki tomó la difícil decisión de aterrizar en la pista marcada por el conflicto. Justo cuando Naomi se tomó un momento para respirar, una deslumbrante ráfaga de luz lo cegó momentáneamente. Otro par de MiG, desesperados por escapar. Tan rápido como una víbora, Naomi derribó uno con el escaso combustible que le quedaba en sus reservas. El otro se apartó, buscando consuelo en el abrazo dentado de las montañas abajo. Naomi, su cazabombardero coqueteando peligrosamente con un tanque vacío, no tuvo más opción que abandonar la persecución. Cada latido atronador del enfrentamiento aéreo había sacudido a los dos pilotos hasta la médula. El compromiso se había prolongado en lo que parecía una prueba sin tiempo, sus corazones latiendo con una ferocidad que nunca habían experimentado. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, habían diezmado 7 MiG egipcios en menos de 6 minutos. Fue un logro extraordinario que envió a las aeronaves enemigas sobrevivientes en retirada, huyendo rápidamente de nuevo al relativo seguro del espacio aéreo egipcio. Habiendo navegado por la tempestad de la guerra aérea, aterrizaron en una pista paralela. Una vez en tierra, prepararon sus cazas para otro ataque egipcio anticipado, una secuela que finalmente nunca se desarrolló. Sus acciones, marcadas por el valor y la resistencia contra probabilidades insuperables, les valieron la medalla al servicio distinguido. La historia narrada por los pilotos israelíes y corroborada por los restos de la batalla delineó una narrativa, ampliamente aceptada como la crónica oficial de la batalla aérea de Ofira. Sin embargo, sintiendo la picadura de la humillación, las autoridades egipcias repudiaron la versión israelí, una postura que mantienen hasta el día de hoy. Desde el punto de vista egipcio, la base aérea de Ras Nasrani, como los israelíes llamaron a Ofir, fue efectivamente objetivo durante su ataque aéreo el 6 de octubre. Esta operación vio el despliegue de aproximadamente 220 aviones. Los jets MiG-21 escoltaron a los MiG-17 en el ataque aéreo contra Ras Nasrani. Estos formaban parte del escuadrón número 25 de la 102ª ala aérea de la Fuerza Aérea Egipcia. Sin embargo, los MiG-21 se abstuvieron de participar en el asalto terrestre y, según sus pilotos, nunca se encontraron con resistencia aérea. En marcado contraste con las graves pérdidas informadas por el lado israelí, los líderes militares egipcios plantearon una narrativa mucho menos severa. El jefe de Estado Mayor egipcio, Saad el-Sadli, y el comandante Abdel Ghani el-Gamasi, entre otros, informaron la pérdida de solo 5 aviones en las etapas iniciales del conflicto. Otra fuente reconoció la pérdida de 7 aviones ante los cazas israelíes y varios más ante la artillería antiaérea, confundiendo aún más la secuencia de eventos, al menos desde la perspectiva egipcia. Sin embargo, la fascinante idea de un par de aviones F-4 Phantom II enfrentándose a una imponente fuerza enemiga y, no solo sobreviviendo sino infligiendo un golpe paralizante es una historia irresistible. Asumiendo la validez de la versión israelí, respaldada por la evidencia disponible, la batalla aérea de Ofira asciende de un simple evento histórico a una saga de valentía extraordinaria como no se había visto en la historia moderna del combate aéreo. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, pone like y comparte este vídeo. Un saludo desde el equipo de Militar Tech Zone.